Padre, gracias te damos en esta tarde por la vida que nos das. Gracias por la bendición de poder estar aquí, de poder estar juntos, compartiendo y aprendiendo de tu palabra, Señor. Háblanos, enséñanos, instrúyenos, prepáranos, capacítanos para poderte servir, Señor, en tu reino, en tu obra, para poder cumplir la misión y la visión que tú tienes para nuestras vidas, de ir a ser discípulos a los habitantes de Estados Unidos, enseñándoles a guardar lo que tú nos has mandado por medio de grupos de amistad. Señor, ayúdanos, abre nuestra mente, danos el corazón correcto, transforma, alinea nuestros corazones a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, la lección de hoy se llama Leales y Honorables. Leales y honorables. Okay. Entonces, pues Jesús dijo acerca del tiempo donde Él le tocó vivir, que dice, de esta generación, dice, adúltera y pecadora. Es una generación adúltera y pecadora. Y pues nosotros no estamos tan mal en el sentido de que la generación o el tiempo que nos ha tocado vivir también es una generación adúltera y pecadora, o sea, que en el sentido de que se aleja de Dios, que no es fiel a Dios, que no puede mantener una vida íntegra delante de Dios. Es difícil a veces confiar en la gente, es difícil confiar en la palabra de las personas. Por eso hay que llenar contratos, ¿verdad? Por eso hay que firmar documentos, porque pues, no puedes creer a lo que te dice la gente. Te hace una promesa, pero no siempre te la cumple. Ahora, nosotros como hijos de Dios marcamos la diferencia. Marcamos la diferencia. Somos llamados a ser luz. Y aquí, por ejemplo, dice, pareciera que la infidelidad está de moda. Los adulterios, chantajes, estafas y engaños son acciones de todos los días. Los divorcios, la rebeldía de los hijos a los padres y las divisiones en empresas o ministerios son comunes. Parece que la palabra honor es un concepto de antaño o de los orientales, ¿verdad? Pero la Biblia dice que Dios está rodeado de fidelidad, por lo tanto, está rodeado de gente fiel. Entonces tú y yo somos llamados a ser fieles a Dios. Y hemos sido llamados a ser discípulos fieles. Debemos ser fieles a Dios y a quienes nos ha dado como autoridades. Eso es algo interesante porque a veces la gente dice, es que yo soy fiel a Dios, pero no puede ser fiel a sus pastores, no puede ser fiel a sus líderes. Entonces no checa eso. O sea, ¿cómo puedes decir que eres fiel a Dios que no ves y a la persona que ves no le puedes ser fiel? O sea, no puedes ser honorable, no le puedes tratar con dignidad como un líder, como una persona que Dios ha establecido para ayudarte a crecer espiritualmente. Dice, es necesario aprender a ser buenos hijos espirituales, como Timoteo fue con Pablo. Lamentablemente hay muchos cristianos que no saben ser hijos espirituales, no han aprendido a ser hijos espirituales. Hay muchos cristianos llaneros solitarios que solo están por temporadas en iglesias, ¿verdad? Están en pequeñas temporadas en una iglesia y pues está bonito mientras las cosas no se pongan feas o mientras no les llamen la atención o mientras no descubran algo que no les gustó, ¿verdad? Entonces, el hijo espiritual es un hijo de la familia, o sea, de la casa, en este caso de la iglesia, ¿sí? Los hijos espirituales son hijos de la iglesia o de los pastores, por así decirlo. Y, por ejemplo, yo sé que hay hijos en lo natural que a veces les dan la espalda a sus padres, ¿verdad? A veces se olvidan de sus padres, los traicionan, etcétera, etcétera. Pero por lo general, lo natural es que los hijos estén siempre con los padres, ¿verdad? Eso es lo normal, eso es lo natural. Lo mismo sucede en lo espiritual. Cuando una persona nace espiritualmente en una iglesia, se compromete con esa iglesia y se compromete con el liderazgo de esa iglesia en las buenas y en las malas, ¿sí? En las buenas y en las malas. Porque todas las congregaciones y todos los ministerios tienen buenos tiempos y malos tiempos, ¿verdad? Entonces, Dios nos llama a ser buenos hijos espirituales como Timoteo con Pablo. Dice, el apóstol dijo a Timoteo que era como un hijo, que servía como su padre en el Evangelio. Aquí está en Filipenses 2,
19 al 24, dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Dice, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio. Pablo está hablando de los otros siervos, o sea, de los otros líderes. Dice, cada quien busca para su propio ranchito, ¿ah? Dice, cada quien busca lo suyo propio, dice, no lo que es de Cristo Jesús. Dice, pero ya conocéis los méritos de él, o sea, los méritos de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Qué bonito que el apóstol pueda confiar plenamente en su hijo espiritual, en este caso Timoteo. Saber que lo va a enviar y que va a representarlo bien, y que Timoteo le va a informar exactamente lo que está sucediendo ahí en la iglesia de Filipos. Ahora, en los grupos de amistad, en las redes, todos somos discipulados. Cuando ustedes terminen la academia, van a continuar siendo discipulados. No es de que, bueno, se acabó la academia y pues ya, en los grupos de amistad están siendo discipulados. Pero ustedes, cuando sean líderes de los grupos, seguirán siendo discipulados, en este caso por nosotros, ¿no? Por mi esposa y por mí. Dice, por lo tanto, podemos practicar esto, de ser hombres fieles como Timoteo, que servía a Pablo y a la obra de Dios. El Señor quiere formar una generación de personas fieles que sirvan a sus padres, jefes, esposos, líderes, dice, y a toda persona que represente autoridad para ellos. Entonces, a veces es, cuando tú estás bajo autoridad, pues siempre encuentras los defectos de tu autoridad, siempre encuentras los defectos de tus líderes. Pero cuando Dios te pone sobre autoridad, entonces los papeles cambian, ¿verdad? Entonces, entiendes que eres limitado, que no lo puedes todo, ¿verdad? Y quisieras que la gente te tuviera paciencia, pero a veces cuando tú estás abajo no le tienes paciencia a tus líderes, ¿verdad? Y a veces los quieres que sean perfectos, ¿sí? Es como, por ejemplo, los padres. No sé, de repente somos crueles con nuestros padres, que no fueron así, que me maltrataron, que no me mostraron amor, que no me proveyeron lo que yo necesitaba, etcétera, etcétera. Pero cuando llegamos nosotros a ser padres, nos damos cuenta de que la tarea de ser padres no es una tarea fácil, ¿sí? Entonces, pero es parte de la vida, es parte del crecimiento también. Dice aquí, todo hombre fiel es seguidor. Todo hombre fiel es seguidor. Dice, aun cuando todos los que creen en Jesús son ovejas, no todos son discípulos fieles. ¿Ok? Si quieren, subrayen esa frase porque es importante. Dice, aun cuando todos los que creen en Jesús son ovejas, ¿sí? No todos son discípulos fieles. La diferencia entre una oveja a un discípulo es que la oveja espera que se dejen a las otras 99 para seguirla a ella, pero el discípulo fiel es aquel que sigue a su pastor y no espera que lo sigan. Es quien llama y no espera que lo llamen. ¿Sí? ¿Sí me explico eso? O sea, la oveja es demandante. Atiéndanme, suplan mis necesidades. Estén conmigo en mi necesidad. Y sí, hay que estar con la gente en su necesidad. Pero el discípulo va más allá. El discípulo es, ¿en qué puedo servir? ¿En qué puedo ayudar? ¿Qué más puedo hacer? ¿Sí? Ese es el discípulo. Ahora, hay algunos ejemplos. Por ejemplo, Eliseo, dice, fue alguien que se aferró a Elías. Ahora, si tú sabes un poquito de Elías, Elías no era el típico pastor dulce, tierno y amoroso. Elías era medio grosero, ¿no? Tenía un carácter, un temperamento un poco alterado, por así decirlo, ¿no? Pero Eliseo sabía que Elías tenía algo que él quería, tenía la gracia de Dios, tenía la enseñanza de Dios, tenía la unción de Dios, y él aprendió a someterse a su líder con todo y que el temperamento de su líder
no era ni dulce, ni amable, ni pacífico con él. ¿Me explico? Pero tú sabes que, por ejemplo, tú sabes que hay algo positivo, hay algo bueno en esa persona que necesitas recibir, ¿verdad? Ahora dice, en este caso dice Eliseo, fue alguien que se aferró a Elías, aun cuando Elías le decía, quédate aquí, Eliseo decía, vive Dios y vive tu alma que no te dejaré. Si Eliseo hubiese tenido amargura en su corazón, se hubiese sentido rechazado y hubiese perdido la unción. Si hubiera sido orgulloso, se habría sentido insultado y se hubiera ido por otro lado. Eliseo fue un fiel seguidor a Elías, por eso recibió una doble porción de su espíritu. ¿Sí? Muchas veces estamos contentos en un lugar mientras nos traten bien o mientras no seamos confrontados, ¿verdad? Entonces me cae bien el líder o el pastor porque pues siempre me da por mi lado, pero el día que se ponga enfrente y me confronte o me llame la atención o me corrija o le encuentre alguna falta en su carácter o lo vea enojado o no sé, como que sí, no esperaba eso del líder. Elías, o sea, era de muy mal humor, tenía un hombre, pero tenía una gracia de Dios, tenía la unción de Dios, tenía un llamado de Dios. Y realmente era el hombre que necesitaba la nación, necesitaba un hombre con ese temperamento. Le tocó a Eliseo tener que lidiar con eso, pero aguantó los desplantes de su propio líder. ¿Sí? Sí, nosotros tenemos que tener un carácter amable, amigable, dulce, ser educados y todas esas cosas, pero a veces no somos así. O sea, a veces los líderes no somos así. Y aún con todo y eso, merecen ser honrados. ¿Sí? Siempre recuerdo la historia de Noé y sus hijos. Cuando la Biblia dice que Noé, después del diluvio, no sé si estaba deprimido, qué pasó, dice que se emborrachó, ¿verdad? Se emborrachó. Y cuando estaba todo borracho, se desnudó. Estaba muy caliente, yo creo. Y el hijo menor lo ve desnudo y se burla de su papá. Y va con sus hermanos y se burla de ellos. Se burla de su papá. ¿No? Me imagino que debe haber dicho, mira el viejo que siempre nos está sermoneando, mira cómo está, todo borracho, todo encuerado. ¿Sí? Y los dos mayores fueron de espaldas, sin ver a su papá desnudo, con una cobija, y de espaldas fueron y lo cubrieron. ¿Sí? Entonces, ¿qué te habla esa ilustración? O sea, esa historia te dice que muchas veces las debilidades o los errores o los pecados de los líderes o de los padres se van a exhibir. O sea, tú te vas a dar cuenta de eso. Está en ti, en mí, decir, míralo, escandalizarnos o cubrir los errores y cubrir las faltas. O sea, no estamos diciendo vamos a solaparle los pecados, no, pero vamos a cubrir, vamos a respetar esa posición de honor, ¿no? Cuando la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, ahí el Señor nos está enseñando a través de ese mandamiento a honrar la autoridad, a respetar la autoridad, porque Él es autoridad. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Alguna vez Dios hará algo o te pedirá algo que tú no quieras hacer? ¿Sí? ¿Alguna vez Dios no entenderás los procesos de Dios y el por qué hizo algo que tú no querías, que tú no esperabas? Sí, claro que sí. Entonces, por eso está ese principio de la honra a la autoridad. Jesús les dijo a cada uno de sus discípulos, ven y sígueme. Si quieres ser un hombre fiel, debe ser un seguidor constante, en la bendición como en la adversidad, en la instrucción como en la corrección. ¿Ok? Ahora dice fidelidad en la adversidad. La verdadera fidelidad se muestra en los momentos de prueba y adversidad. No es lo mismo ser fiel a alguien cuando te premia a que cuando te corrige, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. El Señor demuestra su fidelidad cuando le somos infieles. Dice que aún nosotros siendo infieles, Él permanece fiel, dice su palabra, ¿verdad?
pues él no puede negarse a sí mismo. La verdadera fidelidad se muestra en quienes perseveran en hacer aquello que su Señor les mandó, aunque deban hacerlo en medio de tribulación y problemas. No es fácil obedecer a veces al Señor. O sea, no es fácil hacer lo correcto. Muchas veces nuestras emociones, nuestros impulsos, nuestras pasiones, nuestras ideas se ponen en medio de la voluntad de Dios. Y a veces no nos conviene hacer la voluntad de Dios o no nos gusta hacer la voluntad de Dios. A veces va en contra de lo que nosotros queremos. ¿Sí? Eso es ser fieles en la adversidad. Dice el siguiente párrafo, dice, David es el mejor ejemplo de una persona leal en medio de la adversidad. Cuando el rey Saúl lo perseguía para darle muerte, tuvo la oportunidad de vengarse y matar a su perseguidor, pero lo respetó como ungido de Dios y le mostró lealtad como rey. Ese día David le dijo a Saúl, en 1 Samuel 26, 23 al 25, dice, Jehová, si quieren subrayen esa frase, dice, Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Ok, si tú crees que Dios va a pagar por la justicia y por la fidelidad, entonces perdónale la vida al líder, perdónale la vida a Saúl, aunque te ande persiguiendo. Pero si tú no crees que hay un juicio de Dios, que hay una recompensa de Dios, que Dios pesa los corazones, que Dios ve la fidelidad, que Dios ve la lealtad, pues véngate, ¿no? Véngate y aprovecha el momento y la oportunidad para hacer tu voluntad. Pero Dios es un Dios que está siempre pesando nuestros corazones. Yo pienso que esto que David sufrió, la persecución por Saúl, fue una prueba que Dios estaba poniendo en David. Dios estaba formando su carácter, Dios estaba formándolo como un líder, porque él iba a enfrentar muchas personas, muchas adversidades durante su reinado. ¿Sí? Dice, pues Jehová, le sigue diciendo David a Saúl, dice, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí, como tu vida ha sido estimada, preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová y me libre de toda aflicción. ¿En quién estaba confiando David ahí? En Dios. No estaba confiando en que, mira, hoy te salvé la vida, espero que más adelante tú hagas lo mismo conmigo, ¿verdad? Saúl intentó matar a Saúl como unas 7 veces. ¿Imaginas? Y como quiera David le perdonó la vida. Cuando lo tuvo para matarlo, le perdonó la vida 2 veces. ¿Sí? Así que por algo Dios honró a David en medio de todos sus errores, en medio de todas sus faltas. Dice la Biblia que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Dios sabía que David era un hombre fiel y leal, que lo amaba con todo su corazón. Se equivocó, claro, como tú y yo podríamos equivocarnos también, pero Dios conocía su corazón. Dice, David era conforme al corazón de Dios porque mostró fidelidad cuando le fallaron. La lealtad es probada en las adversidades. El mismo rey Saúl entendió la integridad de David y en 1 Samuel 26, 25 dijo, bendito seas tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Ok. Más adelante en la historia de David, su hijo Absalón se rebela contra él, ¿verdad? Y cuando David se da cuenta de que la guerra está ya del lado de él, o sea, del lado de David, le dice a su comandante y jefe, le dice, no le hagas nada a mi hijo. Pero Abner le quitó la vida. ¿Sí? Entonces, David aprendió a perdonar. David aprendió a perdonar la rebelión, la ofensa y todo eso. ¿Sí? Dice, a partir de ese día, la historia cambió. Nunca más volvieron a verse. Saúl fue a la guerra donde él y su hijo murieron.
David venció a los amalecitas, recuperaron todo lo perdido para luego ser ungido por rey sobre Israel. Incluso Saúl reconoció el principio de lealtad que lleva lejos a los emprendedores, pues Dios es quien los ayuda. El Señor levanta y exhibe a los leales, pero resiste a los soberbios. Los soberbios nunca prosperarán. Y dirá, pero pues si tiene dones, tiene talentos, tiene gracia, pero el corazón soberbio Dios no lo promueve. Dios no lo va a promover. ¿Sí? Dice, habrá momentos cuando Dios mismo permite que veamos los errores de otros para probarnos y ver qué hacemos con ellos. Si extendemos nuestra mano contra ellos y los herimos, o si somos fieles y los guardamos con todo respeto. El error de un líder no justifica el nuestro. Eso fue lo que aprendieron Aarón y María cuando murmuraron contra Moisés. La historia narra de que Moisés se casó con una mujer cusita. Los cusitas eran como etíopes, eran negros, ¿no? Entonces, ahí pareciera como que se muestra un poquito de racismo, ¿verdad?, entre Aarón y María, y se escandalizan y dicen, ¿cómo mi hermano Moisés, el que ve a Dios cara a cara, se casa con una mujer así? Y empezaron a murmurar y decir, ¿acaso Dios no ha hablado también por nosotros? ¿Acaso no hemos estado nosotros también en medio de todo este proceso? Y dice la Biblia que a María le cayó lepra, ¿sí? Y Aarón se salvó por ser el sumo sacerdote, nada más, ¿sí? Pero igual sufrieron las consecuencias de criticar a su hermano. Y era su hermano, ¿verdad? Su hermano de carne y hueso. Pero en ese caso era el hombre de Dios, ¿no? Era el líder, ¿sí? Dice, hoy no se hiere con una lanza, sino con la lengua y el corazón, con murmuraciones, críticas o juicios, con divisiones, contiendas o rebeliones. La deslealtad continúa lastimando pueblos, familias, iglesias enteras. Guárdate de no cometer ese error, ¿sí? Ahora dice, el siguiente punto, dice, fiel en lo poco, en lo injusto y en lo ajeno. Fiel en lo poco, en lo injusto y en lo ajeno. Lucas 16, 10 al 12 dice, el que es fiel en lo poco también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. No sé si te has dado cuenta, por ejemplo, personas que cuando se les da un poquito de autoridad, a veces en los trabajos te das cuenta, ¿no? Son compañeros tuyos de mismo nivel, pero de repente les dan un carguito así un poquito más alto y se les sube luego. Y empiezan a maltratar a sus mismos compañeros. No sé si les ha pasado. ¿Sí? Un poquito de autoridad, un poquito de honor que se les da, a veces no saben cómo manejarlo. Y es algo poco, imagínate. Y a veces hemos visto líderes que tienen grandes responsabilidades, grandes cargos, y son tan sencillos, tan humildes, tan accesibles, ¿sí? Y a veces el que maneja la máquina o el responsable de una línea o el responsable de algo tan sencillo, o sea, se cree como que la gran cosa, ¿no? O sea, eso te habla del corazón, o sea, del corazón del hombre, ¿no? Y aquí dice Jesús, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo vuestro? Aquí hay 3 áreas en las que el Señor nos enseña que debemos mostrar fidelidad, ¿sí? Y Dios nos está observando. El número 1 dice, en lo poco. Dice, Dios prueba a las personas en lo muy poco. Hay quienes lo aprovechan, pero no todos. Aunque ahí inicia el camino a la abundancia. Todos empezamos con lo poco. Dice, por ejemplo, Jacob salió de su casa sin nada más
que la confianza en Dios y regresó lleno de riquezas. Dios siempre usa lo poco para prosperarnos, para bendecirnos. La otra área dice es en lo injusto. En lo injusto. Dice, el que no es fiel en lo injusto, Dios no le confía lo verdadero. Por ejemplo, David fue leal a Saúl. O sea, fue leal a Saúl hasta la muerte. Con todo y que Saúl lo intentó matar muchas veces. Y con todo en que él tuvo la oportunidad de vengarse y de matarlo. Sin embargo, David se mostró fiel y leal a su rey Saúl. En el otro caso, María y Aarón murmuraron contra Moisés y fueron reprendidos. Y se trataba, otra vez, se trataba de su hermano. A veces van a ser injustos contigo. ¿Sí? A veces vas a pasar desapercibido. A veces no te van a dar el reconocimiento que mereces. A veces no te van no van a valorar la parte importante que tú tienes en la familia o en la iglesia o en la empresa. ¿Sí? Pero Dios está buscando hombres fieles aún en lo injusto. ¿Sí? Aún en lo injusto. Y número 3, en lo ajeno. Como tratas lo ajeno, dices lo que dice el Señor. Yo estoy viendo cómo tratas lo ajeno para poderte darte lo tuyo. ¿Cuántos quisiéramos tener lo nuestro? Un ejemplo, si rentas una casa, Dios dice, yo estoy viendo cómo tratas, cómo cuidas de esa casa, que no es tuya. Si quieres una casa propia, trata la casa que estás rentando de otra persona como si fuera tuya. ¿Sí? ¿Cuántas personas, cuando se vino la crisis hipotecaria y que había muchos foreclosure y todo eso, cuando salían de las casas, destruían las casas? ¿Se acuerdan? Se llevaban los electrodomésticos, los refrigeradores, estufa, ¿sí? Las ventanas, quebraban el chirroc, todo. O sea, ¿cómo? Sí. O sea, las destruían. ¿Tú crees que Dios ve eso? Claro que Dios ve eso. O sea, ¿cómo tratas lo que no es tuyo? Y Dios está viendo cómo lo tratas para Él luego ver, para que Él pueda darte lo que te pertenece. ¿Sí? Dice, hay personas que desprecian lo ajeno. Por ejemplo, a mí que me tocó trabajar con muchos pastores, ¿no? Estaba trabajando con otros pastores y pues no siempre estaba de acuerdo con ellos, ¿sí? No siempre. Pero si tú estás bajo una autoridad o bajo un ministerio, pues tienes que honrar y bendecir ese ministerio y trabajar como si fuera el tuyo, ¿verdad? Como si fuera el tuyo. Por ejemplo, nuestros hijos están trabajando en nuestra iglesia y están sirviendo junto con nosotros, pero un día el Señor les va a dar su propio llamado, su propio ministerio, ¿no? No sé cuántos van a ser pastores o evangelistas o misioneros y un día van a salir, ¿verdad? Pero Dios está viendo cómo son fieles mientras sirven junto con sus padres. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, ¿cómo eres fiel en lo ajeno? ¿Sí? Dice, por eso no logran conseguir lo propio. Dice, hay quienes, cuidando lo ajeno, Dios les da lo propio. Hay una historia conozco un pastor que se llama Chris Richards. Él es pastor de Vino Nuevo. Y él tenía siempre, su papá era pastor. Su papá era pastor en Ciudad Juárez. Un pastor muy conocido. Entonces, él tenía una visión no me acuerdo cuál era la visión que él tenía. Tenía una pasión en su corazón. Y dice, un día yo iba con mi papá a decirle, papá, yo quiero trabajar en este ministerio. Y su papá, antes de que él le dijera algo, le dijo, ¿sabes qué, Chris? Yo necesito
que me ayudes con los niños. Ahí es donde yo quiero que trabajes. Entonces, dice, desarrollé un ministerio para niños. Dice, ya cuando lo dejé todo trabajando exitoso y todo, regresa otra vez con su papá y le va a exponer otra vez cuál era su pasión. Y ahora su papá dice, ahora quiero que me ayudes con los jóvenes. Desarrolla algo para los jóvenes. Y va y hace algo para los jóvenes. Y hace congresos nacionales de todo México, y de todo el mundo llegaban ahí y Dios lo prosperó. Y regresa otra vez como que, papá, yo ya me quiero ir a abrir mi iglesia, ¿no? Haz de cuenta, ya quiero irme a abrir mi iglesia. Y el papá, antes de que le diga cualquier cosa, quiero que trabajes con los varones, los hombres son los más importantes, que no sé qué. Pues hace un ministerio que se llama de hombre a hombre también, de mucho impacto a nivel nacional, internacional. Dice, un momento en que ya, o sea, todo lo que mi papá me pidió que hiciera, lo hice bien, con excelencia. Le dejé líderes, le dejé gente que se encargara de ese ministerio. Hasta que él me dijo, yo creo que es hora de que vayas y fundes tu propia iglesia. ¿Y saben qué hizo? Se cruzó al paso y ahí el Señor lo ha prosperado y lo ha bendecido. Sí. Dice, cuando yo trabajé bajo mi papá, dice, yo vi la bendición de Dios. Dice, yo vi la bendición de Dios, vi la prosperidad de Dios. Dice, porque Dios honró mi lealtad, Dios honró mi fidelidad al someterme a mi Padre, aunque no era mi visión, no era lo que yo quería hacer. Yo no quería trabajar con niños, yo no quería trabajar con jóvenes, no quería trabajar con varones. Dice, mi pasión era otra, pero obedecí a mi Padre y serví a mi Padre con pasión. Entonces, dice aquí, me gusta esto, dice, quienes cuidando lo ajeno, hay quienes cuidando lo ajeno, Dios les da lo propio. ¿Sí? Sé fiel en lo que pareciera que no es tuyo, pero sí es tuyo. Al final Dios te va a dar lo que te pertenece. ¿Sí? Dice, por ejemplo, Jacob, quien Dios prosperó cuidando el rebaño de su tío. ¿Te imaginas eso? Cuidando el rebaño de su tío, y ahí estaba su bendición. No eran suyas las ovejas, pero después Dios se las dio. Dice por el contrario, dice, Adán fue expulsado del paraíso por tomar el fruto que no le pertenecía. O sea, Adán no fue fiel en respetar pues lo que Dios le había establecido, ¿verdad? Los límites que Dios le había establecido. Dice, fidelidad no es lo mismo que obediencia. Ser fiel es ser obediente aunque tu autoridad no esté presente. ¿Sí? Hay un dicho que dice, al ojo del amo engorda el ganado. ¿Sí entienden ese dicho? O sea que mientras que estás presente mientras el jefe esté ahí presente, pues los trabajadores trabajan bien. La queja que he escuchado muchas veces de personas que tienen compañías, por ejemplo, de pintura, de construcción, etcétera, que ellos necesitan estar ahí, porque de otra manera los trabajadores no hacen nada. Qué tremendo eso, ¿no? O sea, que tenga que estar el dueño de la compañía ahí presente para que la gente pueda trabajar y que no robe y que no le robe el tiempo a su patrón. Cuando se supone que debemos ser leales y honorables y cumplir con nuestras responsabilidades. ¿Sí? Eso es ser fiel, ser obediente aunque tu autoridad no esté presente. Dice, en la ausencia del jefe se prueba la fidelidad de los trabajadores. Las infidelidades generalmente inician a escondidas y en lo secreto, a espaldas de la autoridad. Ahí empiezan las murmuraciones y los chismes, los adulterios y las rebeliones. Por eso, ser leal también se llama cubrirse las espaldas. Cubrirse mientras en lo oscuro, mientras nadie te ve, entonces tú te mantienes en la luz. Dice, un chisme es una manifestación de infidelidad. Un chisme es decir algo que no se debe a quien no se debe por los motivos incorrectos. Proverbios 11:13 dice, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. ¿Sí?
Muchas personas le tienen miedo a sus ex amigos o ex amigas, ¿verdad? Porque, híjole, le tuve tanta confianza, abrí muchas veces mi corazón, pero como ya no nos llevamos bien, eso lo podrías usar en mi contra. Y eso, qué difícil es eso, ¿no? Si hay un problema, dice, lo correcto es ir directamente a la autoridad que corresponde. Proverbios 13:17 dice, mas el mensajero fiel acarrea salud. Bueno, terminamos con la conclusión. Dice, si Dios se muestra siempre fiel, imítalo. Esfuérzate a ser leal y honorable. Entonces verás que Dios no te abandonará nunca. Él se rodea de fidelidad. Y aunque creas que ser fiel te puede costar, recuerda que el precio de no ser fiel es mucho mayor. Ahí está Satanás, Caín, Judas, Ananías, Zafira y otros quedaron como ejemplo de ello. Pero Abraham, Moisés, Josué, Eliseo, David, Jesús, Pablo y muchos otros quedaron como ejemplo de lo que te puede suceder si permaneces siempre fiel. ¿Sí? Siempre vamos a encontrar los dos lados de la moneda, los que no fueron fieles y los que fueron fieles. Y vale la pena ser fiel a Dios, aunque a veces resulte difícil, ¿verdad?